Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Quiero pedirles una gran disculpa por la ausencia. La situación es que estamos con la entrada del plan 2022 y precisamente por eso quiero grabar el día de hoy este podcast. Yo también tengo a muchos maestros bajo mi cargo y he visto muchas dudas en ellos. De algún modo, como que a veces damos por hecho que conocen muchas cosas. Sin embargo, yo sé que requieren un serio acompañamiento. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de planear la clase con las metodologías sociocríticas, ya que tengo varios de los docentes que tengo me han preguntado mucho sobre este tema precisamente. El día de hoy vamos a hablar precisamente de la planeación con las metodologías sociocríticas. Y para eso quisiera iniciar primero, porque yo sé que hay muchas dudas respecto a que es fundamental, primero y antes que nada, entender cómo surge el programa analítico. Esto, a pesar de estar en el libro Sin recetas para el maestro, veo que al menos con mis maestros hay muchas dudas y por eso vamos a hablar de ello. Primero, los planos del programa analítico están establecidos en el libro Sin recetas. Tenemos un plano 1 que es precisamente la lectura de la realidad. Como ustedes saben, la lectura de la realidad se refiere a tener muy claro el contexto de lo que sucede en mi salón, en mi escuela, en mi comunidad, con mis características. Decía Silvia Schmelkes precisamente que los únicos que pueden arreglar la situación de una escuela son sus maestros, porque son ellos quienes saben la realidad que vive cada una de las escuelas. No hay nadie de fuera que pueda llegar a hacer un cambio porque ustedes son quien lo vive día con día y por eso este es el plano 1 que tiene 3 pasos. El primer paso es tener un diagnóstico comunitario muy claro, escolar y de aula, quiénes son mis niños, quiénes son sus papás, cómo sé que son sus situaciones, si viven con sus abuelitos, si sí tienen una familia nuclear, qué tipo de comunidad es a la que me enfrento, es una comunidad rural, es una comunidad urbana. Bueno, todo esto conforma el contexto específico de mi escuela y de mis niños. Es el paso 1, lo tengo que tener muy claro. Yo tengo que saber el lugar donde nos encontramos, ¿de acuerdo? Número 2, el paso número 2 es detectar las situaciones conflicto. Ojo, no solamente la problemática de lo que pasa allá afuera, sino qué es lo que está afectando el aprendizaje. Por ejemplo, a lo mejor hay un problema de agua. ¿Eso afecta el aprendizaje? Sí. Entonces esa es una situación conflicto. A lo mejor allá afuera tenemos otras circunstancias, pero que no afectan directamente el aprendizaje. ¿Qué situación conflicto voy a considerar yo? Las que están afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje de mis niños. Y número 3 es hacer una reflexión concientizadora, que es de lo que nos hablaba y nos habla Paulo Freire. ¿Qué es lo que yo quiero hacer para mejorar la situación de mis niños? ¿Cómo puedo lograr que ellos aprendan, tengan una mejor realidad? Y esto es lo que conocemos como pertinencia. Tal vez yo, por ejemplo, vivo en una comunidad donde las niñas se casan muy chicas, pero yo no puedo influir tanto en eso porque ellas tienen una cultura, son parte de una comunidad en la que esa es la tradición que tiene y a lo mejor no quiere decir que no pueda hacer algo, claro que puedo concientizar, puedo sensibilizar, pero a lo mejor no tengo tanta injerencia porque son rasgos culturales. Es un ejemplo. Entonces yo tengo que pensar la pertinencia de dónde puedo y dónde no puedo influir en mis alumnos. Sí, mi intención es mejorar la calidad de los aprendizajes. No lo pierdan de vista, por favor. Para eso viene ahora sí el plan 2022 que entra dentro del plano 2, porque el plano 2 es el plan de estudios. Como ustedes saben, el plan de estudios tiene características muy específicas y voy a hacer un nuevo podcast porque quienes van a hacer el examen en este ciclo escolar
van a tener que saber cómo está conformado con mucho detalle. Aquí a grandes rasgos menciono. Primero, hay que identificar los rasgos del perfil de egreso. Recuerden que los fines de la educación en México se establecen y nosotros tenemos que tener muy claro que la razón de existir de nuestras escuelas, la razón de nuestro trabajo es lograr el perfil de egreso. ¿Para qué? Para los fines de la educación en México. Y esto lo trata el marco para la excelencia. Habla de que nuestros niños tienen que tener un bienestar, una vida digna para transformar el tejido social de nuestro país. Y una vez que yo tenga claro eso, tengo que saber qué es lo que mis niños tienen que aprender en la escuela para ser ciudadanos que tengan una vida digna, que tengan un buen vivir, porque de eso es de lo que nos hablan los rasgos del perfil de egreso. Luego tenemos los ejes articuladores que son muy claros y que son una columna vertebral de nuestro plan de estudios. ¿Cuáles son las finalidades del campo formativo donde está la asignatura que doy si soy de secundaria o si soy docente de primaria o de preescolar? Tengo que saber cuáles son las finalidades de cada uno de los campos formativos y por último los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Qué es lo que no pueden perder de vista? Que tienen puentes de vinculación con la realidad. Hace dos consejos técnicos nos decían que leyéramos precisamente una lectura del libro Sin Recetas Fase 4 que nos habla de la vida cotidiana de los niños. Y esto es lo que nos tiene que quedar muy claro. El plano 3, que es el codiseño, es donde voy a vincular esos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje con la vida cotidiana de mis niños. Y esto es lo que John Dewey conoce o estableció, perdón, él lo escribió como el aprendizaje situado. El aprendizaje situado es precisamente cuando hacemos un vínculo con la realidad. Lo que el niño aprende en la escuela es algo que aplica en su vida cotidiana. Lo que sucedió mucho tiempo es que se desapartó, se despegó. Veíamos muchos contenidos, había mucho enciclopedismo, pero no tiene nada que ver con la vida del alumno y eso es lo que queremos hacer. Y entonces podemos pasar al plano 4, que es la planeación didáctica. También viene del aprendizaje situado y acuérdense que el padre es John Dewey. Donald Shore fue un escritor que retoma las ideas de Dewey en 1990 aproximadamente, 1890, perdón, no recuerdo ahorita el año. Luego viene Kilpatrick, que también retoma las ideas de John Dewey. Y en el plan de estudios actual, Philip Merillo, que ha mencionado muchos autores, también retoman las enseñanzas de John Dewey, porque se refiere a que tenemos que vincular la vida de los niños con lo que vemos en la clase. Y ellos nos mencionan varias metodologías sociocríticas de las cuales la nueva escuela mexicana ha adoptado algunas. Él nos hablaba del enfoque por proyectos, del aprendizaje basado en problemas, el aprender sirviendo o aprendizaje servicio, también el aprendizaje cooperativo, que como saben todas las metodologías hablan de la colaboración, de simulaciones situadas, de una investigación tutelada, de la práctica in situ y del análisis de casos. De estas metodologías, la nueva escuela mexicana ha priorizado algunas. Sin embargo, yo quiero dejar muy claro que para entender la forma de planear en la clase, yo tengo que saber los niveles de desagregación que tiene el Plan de Estudios 2022. Repito, primer nivel de desagregación es el perfil de egreso. Es lo más importante que estoy formando en el aula. Estoy formando ciudadanos capaces de vivir en una comunidad con dignidad y con buen trato. Están los ejes articuladores que ustedes conocen muy bien, que nos hablan de la inclusión, de la interculturalidad, del pensamiento crítico. Esto lo vamos a ver en otro podcast donde voy a hablar específicamente de lo que es el Plan 2022, porque sobre eso viene nuestro examen este año. Luego tenemos los campos formativos, porque sí hay una comunión entre las asignaturas que tiene cada campo y una intención, una finalidad.
Y por último, pues se desarrollan en fases y grados y se aterrizan en los programas. Entonces, cuando yo hablo de que voy a asumir esta práctica educativa, tengo que preservar el derecho a la educación. Es un derecho a vivir con bienestar y buen trato y para la transformación y mejoramiento social del país. ¿Dónde lo dice? El marco para la excelencia, donde están establecidos los perfiles, criterios e indicadores y allí es donde se plasma todo lo que se pretende en la nueva escuela mexicana. Entonces, maestros, vamos al tema. ¿Para qué planeamos nosotros los docentes? ¿Quiénes participan en la planeación? ¿A quién les sirve? ¿Es posible realizar actividades formativas sin haber planeado? Claro que se puede, pero es mucho mejor cuando desde el inicio se tiene la intención. Nuestro plan siempre ha hablado de nuestras intenciones didácticas. Repito, estamos formando ciudadanos para un vivir de manera digna. Ahora, están armonizados en mi planeación el diagnóstico que hice, las situaciones conflicto, con el programa analítico y con mi planeación. ¿Cómo estoy utilizando los libros de texto gratuitos y qué lugar ocupa el trabajo por proyectos? Que yo sé que tenemos confusión porque no estábamos trabajando así. Les repito, estas son las metodologías sociocríticas que están establecidas precisamente dentro del libro de la cognición situada, que es una de las bibliografías que nos piden para hacer los exámenes. Entonces, vamos a retomar los que nos dice la nueva escuela mexicana. Vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos, de estas metodologías sociocríticas y vamos a hablar de ellas. Primero, el aprendizaje basado en proyectos no se complique, no es nada complicado porque en realidad es una forma que tenemos en nuestra vida. ¿Qué es lo que busca? Busca que el niño tenga un crecimiento continuo a través de sus aprendizajes donde todos estamos relacionados. Es eminentemente experiencial. A ver, piensa, yo no voy a seguir solamente con una enseñanza tradicional donde el niño escuchaba y escuchaba, aquí ya no. El niño tiene que aprender a través de la experiencia de construir, de proponer, de decir, maestra, y si hacemos esto y entonces esto tiene que quedarnos muy claro. ¿Qué queremos? Desarrollar la reflexión. A ver, reflexiona en lo que estamos aprendiendo, para qué te sirve. Y el trabajo colaborativo siempre es uno de los elementos fundamentales y sin perder de vista el aprendizaje situado. Lo que está aprendiendo el niño tiene que aplicarse en su mundo real. Este es el principio del por qué estamos utilizando ahora las metodologías sociocríticas. Los proyectos, por favor, pongan mucha atención. En general, cada metodología puede tener algunas variaciones, pero todos, sin excepción, tienen primero un propósito. ¿Qué quiero lograr? Es lo primero. Todos los proyectos surgen de tener un propósito. ¿Qué quiero lograr? A lo mejor quiero fortalecer a los señores de allá afuera que no saben que un fertilizante es natural y orgánico es mejor que uno con químicos y se puede hacer de manera muy sencilla. A lo mejor yo quiero lograr que las niñas allá afuera ya no se arriesguen y vamos a hacer un proyecto para hablar sobre los riesgos y las consecuencias precisamente de a lo mejor correr riesgos al salir a la calle, etcétera. Yo tengo alumnas en secundaria que hicieron un proyecto maravilloso que terminó con unos TikToks que nos habla de la necesidad de cuidarse como adolescentes que van a salir algunas veces y que estamos en medio de una situación de peligro. Hay un propósito, sí, hay un propósito. Si son pequeñitos de primaria, puedo hablar de un proyecto donde los niños conozcan a lo mejor por qué se extinguieron los dinosaurios o tal vez que nos digan cómo es que se puede cuidar un jardín y allí involucrar los temas del cuidado del medio ambiente, del por qué es importante, del calentamiento global. Bueno, tiene un propósito. Una vez que tenemos un propósito, y aquí quiero hacer una analogía, la vida está hecha de proyectos, toda nuestra vida. Por ejemplo, si yo quiero recibir a mi familia en Navidad,
Es un proyecto y empiezo a pensar, mi propósito es recibir a mi familia en Navidad. Empiezo con la planeación. La planeación es qué tengo que hacer y empiezo en mi mente y esto es lo que hace el docente. Voy a planear cómo lo vamos a llevar a cabo. Maestra, vamos a arreglar el salón para Navidad. Muy bien. ¿Hacemos convivio para Navidad? Sí. Vamos a planear todos juntos quién trae adornos, quién puede, quién no puede traer adornos, qué quieren hacer y empiezan entre todos, todo el grupo, a formar una planeación para que se logre el propósito. Que mi salón esté padrísimo y que hagamos un convivio el día de Navidad. Es un ejemplo, bueno, hablando de antes de salir de clases, ¿no? Y luego viene la ejecución. La ejecución es donde yo voy a llevar a cabo. Cada quien tiene una misión y vamos a llevarlo a cabo. Y por último, tenemos que atender un juicio o evaluación, qué se logró, qué no se logró, quién cumplió, quién no cumplió, cómo podemos mejorar. Y esto nos ayuda a entender que un proyecto es eso, es una definición de metas conjuntas donde todos vamos a colaborar sin perder de vista esto que menciona Kilpatrick con mucho detalle, que nos dice los proyectos siempre llevan de la mano las relaciones sociales compartidas. El propósito es un carácter moral, una disposición actitudinal y comportamental para el bien común. Yo les sugiero que cuando formen equipos maestros los formen por afinidad, porque si quieres imponerle al alumno que lo haga con alguien que él no quiere desde allí, vamos a encontrarnos un problema. Yo les sugiero, a ver, aunque no sean todos equipos de 5, pero si ustedes en pareja van a trabajar esto y lo van a hacer bien, adelante. Ustedes son 4, adelante. Ustedes son 5, ok, como son más, les voy a dar una parte más complicada, me refiero a que requiera mayor trabajo. Entonces, vamos a armar un proyecto y la situación es hacerlo por afinidad. Por ejemplo, desde 2011 está, bueno, desde mucho antes estamos hablando de que los alumnos, por ejemplo, tienen que aprender a aprender. A ver, yo quiero que mis alumnos, aquí vamos a hacer un proyecto donde ustedes aprendan a aprender. Van a aprender a hacer metacogniciones. Ejemplo, esto es un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Los aprendizajes significativos se llaman así porque tienen un significado para su vida. Esto es el aprendizaje situado. Lo voy a llevar a la práctica y va a tener un fin que se aplique en su vida cotidiana. Debe partir de sus intereses, maestros. Una vez vi a una maestra a lo mejor dando el tema de la reseña y si hablamos de una reseña, los niños hay mucho que nos quieren contar. A lo mejor, maestra, es que yo me gusta el anime y yo, maestra, no tengo idea de qué es el anime. Ah, hazme una reseña. Y entonces que ellos nos hablen de cosas que les llamen la atención, porque de esa manera, partiendo de los intereses, acuérdense, esto era un principio pedagógico 2017, partir de los intereses de los estudiantes. Hay que fomentar que desarrollen su imaginación, que utilicen muchas imágenes. Fíjense bien, cuando un alumno selecciona una imagen de entre muchas, está haciendo un proceso cognitivo en su mente muy importante y a ellos les gustan mucho las imágenes. Vamos a ocuparnos de que si eso les gusta, vamos a utilizarlo. ¿Qué queremos conseguir? Lo dice el programa de educación socioemocional 2017 y 2022 lo retoma con mucha fuerza. Hay que lograr autoconocimiento, que el niño se conozca cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Autonomía, que sea capaz de buscar la información, de hacer algo y la autorregulación, que tome la decisión. Si yo quiero mejorar mi calificación, voy a hacerlo. Por eso la autoevaluación aquí es importantísima dentro de este programa. Se inicia con pequeñas frases, se invita a hacer a lo mejor un parafraseo. No le den un texto de una cuartilla, no lo va a hacer. Denle una frase, a ver qué quiso decir Benito Juárez cuando decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pequeñas frases, maestros, luego nos vamos a un párrafo, posteriormente podemos ir creciendo, que hagan inferencias.
A ver, ¿por qué creen que esta viejita en la foto está triste? Y que los niños digan, maestra, porque ya la dejaron sola. Utilicen imágenes, que aprendan a extraer ideas principales. Fíjense bien, cuando les pedimos una exposición a los niños, nos copian todo el texto en una cartulina. Ojo, ¿qué sería de gran ganancia hacer dentro de la clase? Enseñarles a los niños, o sea, que las presentaciones solamente tienen ideas clave y que son ellos quienes lo tienen que desarrollar. Este tipo de cosas nos van a permitir que el niño aprenda a aprender. Sin perder de vista, maestros, que aunque ustedes tengan un proyecto, siempre todas nuestras clases, sin excepción, tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio, maestros, siempre, siempre es la recuperación de conocimientos previos y no necesitan hacer un instrumento con una simple técnica de la pregunta. Una lluvia de ideas. ¿Qué se acuerdan de este tema? ¿Y quién se acuerda? ¿A qué se refiere? Brevemente, 5 minutos, 10 máximo, ya tengo la parte del inicio. El desarrollo, maestros, el desarrollo tenemos estrategias de enseñanza, el que enseña, pero también tenemos enseñanza, estrategias de aprendizaje. Acuérdense que aquí nuestro modelo está centrado en el aprendizaje. Yo puedo ser un gran enseñante, pero si el niño no aprende, no sirve la enseñanza. Entonces, sin perder de vista, por supuesto, la evaluación con enfoque formativo, que es la que ayuda al niño a crecer, a tomar decisiones para poder obtener una buena calificación. Y por último, todas las clases tienen siempre, siempre un cierre. Fíjense bien, cuando estamos trabajando por proyectos, nosotros vamos a construir el proyecto con los niños, vamos a establecer un propósito para saber, a ver, ¿qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? Esto está en los libros del desarrollo de proyectos de Kilpatrick, de Donald Schoen, de incluso Perrenot lo retoma. Son muchos los autores que nos dicen que para hacer un proyecto, a ver, ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Dónde? Acuérdense que tenemos 3 escenarios, aula, escuela, comunidad. ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? Vamos a organizarlo todos juntos. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo? Si un proyecto dura 15 días, un proyecto puede durar un mes. Hay proyectos que se pueden llevar todo el ciclo escolar y que van paso por paso. Obvio, estamos hablando de que depende del contenido que tenemos en nuestro programa. ¿A quiénes se dirige? Recuerden que todo propósito va dirigido a un grupo y quiénes lo van a hacer. Es cuando deslindamos responsabilidades y hablamos del trabajo colaborativo. En el desarrollo, maestros, tenemos que hablar de las estrategias que mencioné. Estrategias de enseñanza que van dirigidas al propósito del proyecto. Les pido a los niños que busquen información, construimos estrategias de manera conjunta. ¿Cómo lo vamos a lograr? Todo, maestros, aplicado a la vida cotidiana de los niños. Recuerden que el docente es el planificador, el diseñador de situaciones, el programador de software, que debe saber cuándo, cómo, dónde y por qué vamos a utilizar esas estrategias. ¿Qué es una estrategia de enseñanza? Son procedimientos que utilizamos de manera reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos. Son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. Recuerden que somos artistas, estamos creando la vida de nuestros niños. Aquí en esta diapositiva les dejo unas de las estrategias de enseñanza que menciona Frida Díaz Barriga en su capítulo 5, que son varias y tienen diferentes alcances. Sin embargo, todas están dirigidas a que el niño aprenda a través de la ayuda del docente, porque trabajar por objetivos, el resumen, recuerden que son de enseñanza. Por ejemplo, cuando habla de un resumen, no habla del resumen que hacen los niños, sino de un resumen que les muestra el maestro a los niños antes de la clase, que es preinstruccional, o cuando termina nuestro proyecto,
les expongo un resumen que es postinstruccional, pero es una estrategia de enseñanza. Ese resumen lo elabora el maestro. Puede utilizar organizadores previos como este, donde el niño va viendo, a ver, ya vimos el tema 1, el tema 2, el tema 3, nos falta el tema 4. Es una guía, un organizador previo para que los niños puedan ver cómo se va a ir desarrollando, en qué parte vamos. Las ilustraciones son maravillosas, ya les dije por los procesos cognitivos que desarrollan los niños y así hay varias sugerencias que nos da Frida Díaz. ¿Qué es muy importante? Capítulo 6 del mismo libro, estrategias de aprendizaje. Si yo quiero que mi niño aprenda a aprender, tengo que hacer actividades que despierten su pensamiento crítico, como lo dice el eje articulador de nuestro plan de estudios, que les ayuden a hacer inferencias, paráfrasis, que ellos construyan esquemas, que ellos construyan su aprendizaje y lo vamos a reforzar en un podcast más adelante. Por último, maestros, la actividad de cierre tiene que ser la recuperación de lo visto durante la clase. A ver, que el niño escriba al terminar el día qué aprendí hoy. Esta práctica es fundamental y es parte de la evaluación con enfoque formativo, porque el niño va tomando conciencia y aprende a autorregularse y de saber que él puede obtener el tan ansiado 10 si es capaz de poner de su parte durante las sesiones. ¿Qué aprendí hoy? Puede hacerlo de manera oral, puede hacerlo de manera escrita. Acuérdense que aquí en este plan la inclusión nos habla de visuales, auditivos, kinestésicos. Y voy a retomar el tema del DUA para que nos ayude también a saber qué actividades tenemos que hacer para respetar estas características de nuestros niños. Ahora, lo más importante, maestros, ¿dónde lo aplico en mi vida? Si ustedes no tienen muy claro dónde el contenido del programa sintético se aplica en la vida del niño, pregúntaselos a ellos. Díganles, a ver, esto que vimos el día de hoy, ¿dónde se aplica en tu vida? Y que sean ellos quien lo exponga, porque eso va a hacer que los aprendizajes sean significativos. No pierdan de vista, maestros. Yo sé que este tema es más largo. Voy a hacer otro podcast para hablar de las estrategias de enseñanza y otro de las estrategias de aprendizaje, aunque ya tienen uno, yo sé que no lo habíamos relacionado con la nueva escuela mexicana y eso vamos a hacer aquí. Precisamente, muchas gracias por su atención. Yo voy a seguir, retomo los podcasts, una disculpa muy importante porque es fundamental que le echemos todas las ganas a esta entrada de este nuevo plan de estudios. Yo me despido, quienes no me conocen, mi nombre es Minerva Soberanes Cruz, bienvenidos al canal si son nuevos, les doy la más cordial bienvenida y si les gusta este video regálenos un me gusta, compártanlo y nos estaremos saludando muy pronto por acá. Saludos.